Usted escucha RCN Radio. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Hemos estado buscando al Registrador Nacional, obviamente, para que amplíe las denuncias, porque es una denuncia la que ha hecho sobre la no confiabilidad de los datos del DANE. Aquí nos ha dicho el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, que sus datos son confiables. Hizo una exposición muy completa de los datos que tienen e incluso nos dijo que ellos le han reportado a la registraduría la necesidad de depurar los datos de registro por cuenta de que hay muchos ciudadanos colombianos muertos que ha detectado el DANE que siguen estando en los registros de la registraduría. En fin, allí hay un debate de fondo. No hemos podido contactar al registrador, pero queremos tener una información técnica sobre cómo se manejan estos datos en la registraduría y nos va a ayudar el ex registrador delegado en temas electorales, Alfonso Portela, que conoce muy bien por dentro cómo se manejan los asuntos en la registraduría. Muchísimas gracias por darnos esta ayuda. Buenos días. Yolanda, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces aquí estábamos nosotros hablando con el director del DANE sobre cuáles son los datos que se tienen en cuenta en cada momento, los datos del DANE o los datos de la registraduría. En el caso, por ejemplo, de la circunscripción electoral, nos decía el director del DANE, son los datos del DANE y en este momento estamos con los datos vigentes de 1985. En el caso del censo electoral, son los datos de la registraduría y dice el director del DANE que puede estar haciendo falta la depuración de esos datos. Entonces, nos parece importante entender primero cuáles son los datos o la información que maneja la registraduría cuando estamos hablando de población y la diferencia con los datos que maneja el DANE en términos generales. Bueno, siempre hay alguna diferencia, especialmente en el tema de la movilidad de la persona. Porque, por ejemplo, una persona se registra, hace el registro civil, un recién nacido. Eso no implica que ese recién nacido, si bien es cierto, hay una exigencia de que se registre en el lugar del nacimiento, no quiere decir que permanentemente resida en ese lugar. Eso, por un lado, modifica un poco las cifras. En segundo lugar, por ejemplo, el caso del censo electoral, que son las personas que están habilitadas para votar. También es, por la misma ley, el censo electoral es muy estático. Le voy a poner un ejemplo, mi caso particular. Yo aparezco en el censo electoral de una localidad en Bogotá, pero como ya me fui a vivir a otro lado, pero como no he hecho la modificación, aparecería en la estadística de Bogotá, más no en el lugar donde estoy viviendo actualmente. Precisamente no es por temas de la registraduría, ni es por la misma ley, porque el censo tiene una manera de alimentarse muy distinta a lo que maneja el DANE en materia de movilidad. El DANE maneja población residente, mientras que el tema del censo electoral y el registro civil no lo maneja de la misma forma, no tiene esa dinámica de movilidad. Por eso una estadística puede ser la que tiene la registraduría y otra la que tiene el DANE. Es decir, siempre puede haber y siempre ha existido una dosis de discrepancia. ¿Qué tan amplia puede ser tradicionalmente? Yo creo que tiene que mucho que ver con las residentes en el exterior. Nosotros tenemos en el censo electoral una cantidad de población que aparece habilitada para votar en el país, pero que realmente está viviendo en el exterior. Y como la persona entra al censo y la única manera de sacarlo es por muerte o por pérdida de derechos, de todas maneras va a permanecer ahí, así nunca vote. Entonces esa persona siempre estará en la estadística del municipio donde está habilitado para votar, distinta a la movilidad que tiene. Entonces, esa discrepancia en cifras puede estar basada en más que todo en la movilidad de la persona, porque nosotros no estamos obligados a registrar esa residencia electoral en cada movimiento que hagamos. Inclusive así está planteado en el nuevo Código Electoral, porque eso sí le daría una actualidad a la movilidad de las personas. Entonces, por eso es que se presentan esos fenómenos. Esto no es una discusión de ahora, es una discusión de vieja data. Sí, le preguntaba de pronto es por cálculo, dijéramos, si de pronto hay un cálculo aproximado de que puede haber una discrepancia entre el 1%, el 5% o entre el 10 y el 20%, no sé, como por saber qué es lo tradicional, entendiendo que usted nos dice esto es de vieja data. Sí, precisamente el porcentaje suele estar también en las personas que fallecen, en la dinámica de depuración, porque
digamos, la depuración del censo, si bien la ley dice que es permanente, esa dinámica realmente no se da de esa misma manera. Y por esa razón siempre hay una diferencia en cifras. Digamos que es arriesgado ponerme a dar un número, pero sí habrá una diferencia en cifras de lo que maneja el DANE y lo que maneja la registraduría. Ahora, en términos puramente electorales, doctor Portela, que además es muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo en este último año de cara a las elecciones del 2022, ¿qué tan grave puede ser esa discrepancia en cálculos y también eventualmente en los resultados que se puedan dar en un proceso de esta naturaleza? Lo que pasa es que las dinámicas son distintas. Una persona está habilitada en el censo electoral por varias maneras, por varias formas. La primera, ser ciudadano. El solo hecho de volverse ciudadano, obtener una cédula de ciudadanía, inmediatamente se le asigna un lugar de votación. La segunda manera de incorporarse al censo electoral o modificar su ubicación en el censo electoral es a través de la inscripción de la cédula de ciudadanía. Esa dinámica es muy lenta comparado con la dinámica de que maneja el DANE. Pero una persona puede estar ubicada, creo que la discusión tiene que ver con Soacha, puede estar ubicada en el censo electoral de Soacha y vivir en Bogotá. O por el contrario, estar en el censo electoral de Bogotá pero vivir en Soacha, precisamente porque la dinámica de movilidad son totalmente distintas. Eso tiene un efecto, digamos que especialmente en las elecciones de carácter territorial. Ustedes recuerdan que cada vez que hay elecciones de alcaldes, gobernadores y concejales, ediles y diputados, siempre está la discusión de la transhumancia electoral. Generalmente, históricamente, el Consejo Electoral siempre ha dado de baja entre 1 y 2 millones de cédulas cada vez que se presenta ese periodo de inscripción. Entonces, ahí podemos tener la justificación de la dinámica de la movilidad de los seres humanos o de los colombianos. Entonces, podemos tener gente ubicada en Soacha que vive en Bogotá o gente ubicada en Bogotá que vive en Soacha. Bueno, estamos hablando con Alfonso Portela, exregistrador delegado en temas electorales, para ayudar a entender un poquito la parte técnica de esta discrepancia que se está presentando entre el DANE y la registraduría sobre los datos de personas que hay en Colombia. Y nos dice el exregistrador que esto es de vieja data y que siempre se van a presentar algunos elementos de discrepancia por la residencia de las personas, por lo que mide cada una de las entidades. Ahora, nos decía el director del DANE que tomando datos de 1965 a la fecha, ellos le reportaban a la registraduría poco más de 3,5 millones de personas que estarían muertas y que seguían estando en los registros de la registraduría. ¿Cómo se hace ese proceso de depuración y pues por qué se acumulan tantos muertos que no son dados de baja y que luego seguramente son los muertos que terminan votando? Pues yo diría que el número está, digamos, muy disparado, porque en el tiempo que estuvimos en la registraduría, siempre se hicieron procesos de depuración y se dieron de baja una cantidad de cédulas importantes. Se hizo un trabajo muy minucioso con notarías, con entidades de salud, con una cantidad de entidades que se encargan de los registros de defunción, y eso permitió que se actualizara el censo electoral. Pero digamos, ese número no me cabe en la cabeza, de 3 millones y tanto de personas fallecidas que aparezcan habilitadas o aparezcan en el censo electoral. Ahí hay una discrepancia en los números, porque si uno mira el Archivo Nacional de Identificación, el Archivo Nacional de Identificación puede tener más números de cédulas que los que pueda tener el censo electoral. Y hay varias razones. Primero, por ejemplo, hay un número importante de ciudadanos que no han renovado el documento de identidad y aún se tienen estadísticas de personas que no han renovado ese documento, pero en el Archivo Nacional de Identificación encontramos todo el universo de cédulas de ciudadanía de todos a los que se les ha expedido, inclusive cédulas de ciudadanía que después en la depuración se dan de baja. Por eso, para mirar los cedulados, hay que mirar también el censo electoral, y esa es la estadística que es más confiable, sencillamente porque se ha hecho un trabajo
a lo largo de los años en la entidad que yo conozco y lo que hicimos nosotros de depuración. Por eso digo que el número está muy alto para considerarlo como real, y debería tenerse en cuenta, siempre repito, la población que está en el exterior y los que no han renovado la cédula de ciudadanía. Claro, igual el director del DANE no hablaba de censo electoral, sino en general de los registros que tiene la registraduría, de personas muertas que no han sido dadas de baja en el reporte de registros de la registraduría. Es un tema técnico, pero que tiene obviamente componentes políticos. ¿Usted en este momento confía en los datos de la registraduría y del DANE o desconfía de algunos? Lo que pasa es que tienen dinámicas distintas. Yo lo que he escuchado a lo largo desde estos años del doctor Oviedo, me parece una persona muy seria y digamos que muy dedicada a lo que tiene, o a las funciones que tiene, pero también confío mucho en el trabajo que se ha hecho en la registraduría a lo largo de los años, con la renovación de las cédulas, con la depuración del censo electoral, en fin. Eso ha venido dándole mucha credibilidad al censo, y eso es importante tenerlo en cuenta para no delegitimar ni al uno ni al otro, porque realmente, si bien es cierto, manejan cifras, son actividades un tanto diferentes y por eso dinámicas distintas. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor Portela, por acompañarnos esta mañana. Yolanda, muchas gracias y un saludo. Alfonso Portela, ex registrador delegado en temas electorales. ¿Qué nos aporta el doctor Portela? Que este no es un debate de hoy. Él dice, las discrepancias han existido y van a existir siempre, porque la registraduría mide de una manera y el DANE mide de otra manera, y tiene que ver, dice él, incluso con la población que se mueve en términos de residencia, y quién registra la residencia y quién no la registra. Entonces él dice, por eso a veces los datos son distintos, y siempre han sido distintos. No nos dijo es en qué porcentaje, para uno saber, es decir, puede ser normal 1% de diferencia, pero no es normal 10% de diferencia, por decir algo. Claro, la movilidad es clave, como usted lo señala, Yolanda. Dice que esa discrepancia entre las cifras del DANE y las de la registraduría van en relación precisamente con esos procesos de movilidad, incluso interna, incluso también residencia en el exterior. Interna, el caso de Soacha y Bogotá, personas que una vez vivían en Soacha terminaron viviendo en Bogotá o viceversa, y aquellos que deciden establecerse en el exterior y no reportan el caso porque aquí no hay una normatividad que lo obligue. Dice Portela, el señor Portela, que hay una ley que está siendo discutida en tal sentido para que, como existe en otros países, quien se vaya del país lo reporte, por decirlo así, lo reporte, y de esta manera se puede hacer un registro mucho más exacto. Ahora, yo creo que estamos un poco confundidos aquí, o enfocándonos en lo que no es el problema, porque estos tres registros, el registro censal que hizo el DANE con las proyecciones de población, el registro electoral, digamos, el censo electoral, y el registro de identidad, el registro civil, no tienen necesariamente que cuadrar, y las diferencias se pueden explicar. El punto es por qué está tan desactualizado, digamos, el que se utiliza para definir la Cámara de Representantes, y por qué se critica en este momento el que se utiliza para definir las transferencias fiscales de la nación a los municipios. Allí hay unas explicaciones que vale la pena ver, y ver si es que estamos peleando por plata o por poder, y cómo más bien se actualiza el registro que se utiliza, la repartición y el número de curules en la Cámara de Representantes. Yo creo que ahí es donde está el principal problema. Porque el registrador un congreso lanza, más grande para que haya más representación. ¿Por qué? ¿Por qué este registrador lanza esta? Pues lo dice allá en Soacha debate? Porque ha habido el reclamo de que a Soacha no le corresponde la plata suficiente, dadas las enormes necesidades que tiene Soacha, y la percepción que hay de que es una población mucho más grande, como es el municipio probablemente con mayor migración interna y recepción de migrantes extranjeros en Colombia. Pues hay una percepción de que necesita más plata, correcta, pero entonces la salida del registrador es decir, bueno, pregúntenle al DANE para que les manden más plata.
es un descache, a mí me parece que... Pregúntele al DANE para que manden más plata, y el DANE está diciendo, el registrador ponga los documentos técnicos de lo que está diciendo uno, y ya de puro suspenso de registro es otro. Sí. Y porque además es muy importante, dice el exregistrador Portela, que ya se sacaron todos los muertitos de ese censo electoral. Habrá que ver si ya los han sacado todos. Yo recuerdo que en la anterior administración de la registraduría, cada cierto tiempo decían, acabamos de sacar 250,000 muertos, acabamos de sacar 1,000,000 de muertos. ¿Hace cuánto nos sacan y cuántos habrán sacado? No sea que ahorita empiecen a votar esos recientemente fallecidos. 8:26, profe, hay otra noticia importante. El Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos que revela el proyecto de ley que define la cooperación internacional de ese país. Plata de Estados Unidos para los países del mundo. Ahí en la lista está Colombia y ojo que frente a Colombia hay cosas importantes en este proyecto de ley. Proyecto que no está aprobado, pero con posibilidades de que avance como lo están presentando, profe. ¿Y qué dice de Colombia? Enormes posibilidades, porque recordemos que hay una mayoría pequeña, pero pues una mayoría apenas ligera en el Senado de los Estados Unidos del Partido Demócrata, y pues ya pasó en la Cámara de Representantes. Lo primero es que prohíben dirigir recursos de cooperación al ESMAD de la Policía Nacional. Es una prohibición taxativa, no pueden ir recursos de cooperación al ESMAD de la Policía Nacional. Dos medidas que me parecieron muy interesantes, después no tan drásticas como las que pedía el ala de izquierda del Partido Demócrata de no enviar de cooperación a Colombia, pero le descontarían un 5% del total de la ayuda a Colombia, que dirige los Estados Unidos, si no se avanza en la judicialización de los policías que han sido responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos durante las protestas de mayo y junio de este año. Estoy leyendo lo que dice la apropiación de la ley, este proyecto de ley en el Senado de los Estados Unidos. En segundo lugar, le descontarían un 20% del total de la ayuda si no se avanza en la reducción de las muertes de líderes sociales en Colombia. Una tercera medida que me parece muy interesante es que después de señalar que ha sido un fracaso la política de control del tráfico de drogas en todo el hemisferio, le exigen al Departamento de Estado un análisis de costo-beneficio que debe presentar en 90 días de los recursos que han gastado los Estados Unidos en lucha antinarcóticos. O sea, ¿nos ha servido esa inversión? Le preguntan los congresistas. Se lo preguntan. O sea llevamos 50 años en esto y hemos invertido un poco de plata y no ha servido. Yo respondo rapidito a los congresistas. No ha servido. Pero piden un invirtamos esa platica en otras cosas. Que es un análisis técnico. Es muy interesante. Sin embargo, pues no le envían, no cambia la apropiación en materia de antinarcóticos, pero es una señal contundente de que probablemente haya un cambio en política antinarcóticos en el futuro. En lo que tiene que ver con Colombia, entonces entiendo, profe, ¿le condicionan a Colombia los recursos? ¿Eso Así es básicamente? Se los condicionan un 20%, avances en reducción de muertes de líderes sociales y judicialización de los policías responsables de abusos y violaciones, un 5%. Y por último, pues vale la pena decir que aumenta levemente la ayuda, alcanza $485 millones. Esto no incluye la ayuda militar que va por otro lado, con aumentos importantes a 3 rubros: desarrollo rural, fortalecimiento de la justicia y protección de los derechos humanos. Entonces, hay plata, sí, para Colombia, sigue estando allí, pero ojo, que no maten tantos líderes sociales, que se protejan los derechos humanos, y si eso no se garantiza, entonces la plata va bajando. Y 0 pollitos para el ESMAD. Y no hay plata para el ESMAD. En este proyecto de ley que define la cooperación internacional de Estados Unidos, ahí aparece Colombia. 8 de la mañana, 29 minutos.